que es de este grupo. Es de el Grupo pasado, ¿no? Soy del H, doctora. Buenos días. Soy María Fernanda García. María Fernanda García. Sí, Monforte. Sí. Fíjate que no veo ninguna Monforte. Ok. ¿No pusiste bien tu nombre o qué pasó allá? Sí, me equivoqué con su nombre. No, disculpa. Ok. Está bien. Pues creo que empezamos. ¿Me escuchas, Daniela? Sí, ¿ya se ve en modo presentación? No, todavía. Ok, voy. Bueno, igual a veces como que se me desactiva el micrófono, entonces si me dejo de escuchar, nada más que me avise, por favor. Bueno, pues hoy vamos a ver síndrome hemorrágico, hemofilias, y mi compañera María Fernanda va a hablar sobre púrpura y la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Pues bueno, vamos a comenzar recordando un poco sobre lo que es la hemostasia y el proceso que pues esto conlleva. La hemostasia se define como el conjunto de eventos que se va a desarrollar cuando se produce una ruptura vascular. Pues sabemos que el objetivo de esto es limitar la pérdida sanguínea y a su vez restaurar la funcionalidad del vaso dañado. También es importante recordar que intervienen ciertos factores que cuando existe una normalidad en estos factores, pues pueden presentar trastornos graves, ya sean hemorrágicos o trombóticos. Y bueno, aquí en la imagen podemos ver a grandes rasgos lo que ocurre en la hemostasia. Ya en las diapositivas siguientes vamos a hablar un poco más a fondo de esto. Pues tenemos que cuando ocurre una lesión, un daño al vaso sanguíneo, se van a lesionar las células endoteliales. Esto va a hacer que el vaso sanguíneo se contraiga para evitar la pérdida de la sangre. Y se va a activar la hemostasia primaria, que va a tener como finalidad formar el tapón plaquetario. Posteriormente ocurre la hemostasia secundaria, que tiene como finalidad formar el coágulo de fibrina. Y cuando el coágulo haya cumplido con su función, es decir, restaurar la funcionalidad del vaso, la fibrinólisis va a hacer su trabajo, que va a ser degradar el coágulo de fibrina para evitar que esto se convierta en otra enfermedad. Y bueno, aquí tenemos un diagrama que nos explica un poco más de lo que ocurre en la hemostasia. Pues bien, como ya mencioné, su objetivo es detener el proceso hemorrágico y se va a desencadenar cuando exista una lesión a los vasos sanguíneos y que las células endoteliales también se dañen. Sabemos que en situaciones normales, es decir, cuando hay ausencia de daño a los vasos sanguíneos, pues las plaquetas se van a repeler entre sí y las células endoteliales van a secretar ciertos factores como la prostaciclina o el óxido nítrico que impiden que exista o se dé la agregación plaquetaria. Entonces, cuando ocurre una lesión al vaso sanguíneo, pues se van a desencadenar tres mecanismos que se dan de manera separada, pero van a ser secuenciales y los tres son importantes. Y bueno, aquí los tenemos marcados en rojo. El primero que se va a dar es la vasoconstricción. Y pues, gracias a la vasoconstricción, el vaso va a reducir su calibre, va a reducir su luz y por tanto va a disminuir el flujo sanguíneo. Esto va a ocurrir cuando se dé la lesión, ¿no? Gracias a la serotonina y al tromboxano A2 que van a ser secretados por las plaquetas. Después se va a dar la formación del tapón plaquetario, también conocido como la hemostasia primaria. Y pues bueno, aquí las glucoproteínas que se encuentran en la membrana de las plaquetas se van a unir a las fibras de colágeno que quedan expuestas en el subendotelio. La plaqueta va a liberar sus gránulos, liberando ADP, serotonina, tromboxano A2. Estos van a ser importantes porque van a generar la vasoconstricción y además el reclutamiento de plaquetas, todo esto para que se pueda formar el tapón plaquetario. También es importante recordar que el factor de von Willebrand tiene un papel importante porque este va a unir las plaquetas y el colágeno pues para darle una estabilidad, ¿no? Y para que no se dirija hacia otro lugar que no debe ser. Y por último,
tenemos la formación de la red de fibrina, también conocida como la hemostasia secundaria. Aquí pues ya se va a activar la cascada de la coagulación. Como si recordamos, tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca, pues ambas van a coincidir en la vía común, que tienen como finalidad dar lugar a la fibrina, y esto pues va a servir para que se forme el coágulo, para que se forme la red de fibrina. Y como comenté anteriormente, pues la fibrinólisis va a actuar cuando el coágulo ya haya cumplido con su función. En la plasmina va a ser la enzima que va a digerir la fibrina hacia productos de división, y esto va a promover la disolución del coágulo. Y bueno, aquí en esta imagen, nada más para recordar los factores que participan tanto en la vía intrínseca y en la vía extrínseca. Y si vemos, ambas van a coincidir en la vía común, que tienen como finalidad convertir el fibrinógeno en fibrina, esto para que se pueda formar la red de fibrina. Ahora sí, ya vamos a empezar a hablar de lo que es el síndrome hemorrágico. El síndrome hemorrágico se va a definir como el conjunto de signos y síntomas que van a denotar alteraciones de los vasos sanguíneos, así como deficiencias de factores de coagulación y o alteraciones en el número y función de las plaquetas. Comprende aquellas condiciones que le confieren al individuo la potencialidad de sangrar más que una persona normal en situaciones clínicas comparables. Y bueno, para empezar, es importante realizar una anamnesis correcta, ya que esto constituye una etapa fundamental para el diagnóstico, pues entonces conviene destacar ciertos aspectos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, la edad y el sexo del paciente. Esto nos puede orientar porque si se presenta en una edad temprana, es muy probable que se trate de una enfermedad congénita. Si se presenta en una enfermedad un poco más tardía, puede deberse a una enfermedad adquirida. En cuanto al sexo del paciente, pues vamos a ver más adelante que hay algunas enfermedades que están ligadas al cromosoma X como la hemofilia. En cuanto a la localización y naturaleza del sangrado, pues esto nos va a servir porque las hemorragias cutáneo-mucosas pues tienden a orientar hacia una anomalía de la hemostasia primaria, mientras que los sangrados que son más profundos son característicos de un trastorno de la coagulación. En cuanto a la edad de comienzo de los signos hemorrágicos, es básicamente lo mismo, es decir, si se presenta en una edad temprana, se puede deber a una enfermedad congénita, mientras que si se presenta en una edad tardía, puede ser una enfermedad adquirida. Ahora, en cuanto al modo de aparición, es importante tener en cuenta si se presentó de manera espontánea o si se debió a algún proceso invasivo como alguna cirugía. Y también es importante tener en cuenta antecedentes heredofamiliares. Y no debemos olvidar indagar sobre si el paciente lleva un tratamiento particular que pudiera ocasionar alguna alteración en los resultados, como puede ser aspirina, algún AINE, la heparina, entre otros. Y bueno, ahora hablando de la presentación clínica, pues aquí tenemos las características que son más comunes que suelen presentarse en la alteración de la hemostasia primaria y en la alteración de la hemostasia secundaria. En cuanto a la hemostasia primaria, es común que podamos ver petequias, equimosis, epistasis, sangrado gingival. Y si se trata de una alteración en la hemostasia secundaria, pues aquí podemos encontrar hematomas, sangrado subcutáneo, hemoperitoneo, el hemotórax, hemartrosis, es decir, ya son sangrados más profundos. Sin embargo, a pesar de que esto es muy característico de la alteración tanto de la hemostasia primaria como secundaria, no siempre puede presentarse de esta manera. Aquí en este cuadro podemos ver los síntomas que son comunes tanto en las alteraciones de la hemostasia primaria y secundaria, como pueden ser la equimosis, el sangrado gastrointestinal, la hematuria, tenemos la epistasis, el sangrado gingival. Es decir, estos son los más comunes, pero no siempre va a ser así. Puede ser que se presenten tanto en una alteración de la hemostasia primaria como secundaria. Y antes de comenzar con el protocolo, es importante tener en cuenta qué pruebas nos van a ser útiles para poder abordar un paciente con sangrado. Cuando sospechamos de una hemostasia primaria, lo primero que debemos hacer es una biometría hemática. Esto para obtener el conteo plaquetario, ya que es muy común que una hemostasia primaria se deba a una trombocitopenia, que ya más adelante vamos a ir hablando de cuáles se pueden presentar. También el tipo de sangrado IBI, que es una prueba que se le puede hacer al paciente, sin embargo, se comentaba que es una prueba ya muy obsoleta, poco específica y es muy invasiva para el paciente, entonces ya no se usa. En cuanto a la hemostasia secundaria, también es importante iniciar con una biometría hemática. Esto porque aunque el paciente llegue con datos que nos orienten a pensar hacia una alteración secundaria, de la hemostasia secundaria, pues
Es importante descartar que no exista una trombocitopenia, porque como ya vimos, hay datos clínicos que pueden coincidir o presentarse tanto en una alteración de la hemostasia primaria como de la secundaria. Otras pruebas que nos van a servir para la hemostasia secundaria es el TP y el TPT. El TP nos va a indicar si existe una alteración en la vía extrínseca, específicamente en los factores 2, 7, 9 y 10. En cuanto al TPT, este va a medir la vía intrínseca y nos indica cuáles son los factores que se afectan. Así, hablando ya del protocolo que hay que seguir, pues tenemos que un paciente nos va a llegar con sangrado y tenemos que verificar si este es superficial o profundo. Ahora nos vamos a enfocar en el superficial. Aquí en este apartado hice la corrección que la doctora había comentado a los compañeros de la rotación anterior, que quedaba mejor púrpura en lugar de petequias. Esto es porque pues es general que las púrpuras sí sean palpables. Entonces, si la púrpura es palpable, es probable que se trate de una vasculitis y dependiendo de la ubicación, pues esto nos va a indicar el diagnóstico más probable. Si se presenta en manos, pies o cara, se puede tratar de una enfermedad de Frankenstein. En cuanto si la ubicación es inferior, en mitad inferior, como en los muslos o las piernas, se puede tratar de una púrpura de Henoch-Schönlein y pues dependiendo de las manifestaciones que tenga, ya sean renales o gastrointestinales, va a depender del tratamiento que va a recibir. Ahora, si su ubicación es distal, como por ejemplo en los dedos, se trata de una enfermedad autoinmune y pues este se refiere al reumatólogo. Ahora, si la púrpura no es palpable, es importante realizarle una biometría hemática completa. Esto es para descartar si existe una trombocitopenia. Ahora tenemos que si el paciente no presenta una trombocitopenia, es probable que presente una disfunción plaquetaria. Es decir, los números de el número de plaquetas es adecuado, pero la función de las plaquetas no se está desempeñando de manera correcta. Ya más adelante vamos a hablar un poco igual de esto. Y ahora, si existe trombocitopenia, pues dependiendo de la gravedad del asunto, pues se puede realizar una transfusión plaquetaria. Ahora, si a pesar de la transfusión plaquetaria no mejora la trombocitopenia, probablemente se deba a un aumento del consumo, es decir, que haya una destrucción excesiva de las plaquetas. Por el contrario, si esto mejora, es probable que se trate de una falla en la síntesis de las plaquetas. Y se mencionaba que se debe considerar la aspiración medular. Sin embargo, pues el doctor Pablo en su clase mencionaba que pues se trata de evitar porque es un procedimiento igual invasivo. Ahora, este cuadro es básicamente ya lo que se explicó en la anterior diapositiva, solo que aquí pues ya nos enfocamos realmente en lo que es la hemostasia primaria, en alteraciones de la hemostasia primaria. Si el paciente llega con púrpura o hemorragias cutáneo-mucosas, esto nos va a hacer pensar en una alta sospecha de que hay una anormalidad en la hemostasia primaria. Entonces se deben realizar pruebas complementarias como el hemograma completo para obtener el conteo de plaquetas. También se debe evaluar el factor de von Willebrand, tanto su antígeno como actividad, y el antígeno de la función plaquetaria. Todo esto, los resultados de estos nos pueden dar tres posibles opciones: que exista trombocitopenia, ya sea adquirida o congénita, que se deba a la enfermedad de von Willebrand, y si la cifra de plaquetas y la concentración del factor de von Willebrand es normal, se realiza un estudio plaquetario funcional. Y pues dependiendo del resultado, vamos a obtener diferentes diagnósticos. Si el estudio funcional plaquetario es normal, pues esto nos va a orientar hacia una patología vascular, que como ya vimos en el anterior, podría ser alguna vasculitis. Ahora, si el resultado es patológico, se trata de una trombocitopatía. Ahora ya hablando de las trombocitopenias, se considera trombocitopenia cuando el recuento plaquetario es menor a 150.000 por microlitro. Y aquí tenemos la clasificación en leve, moderada y severa, pues dependiendo de la cantidad de plaquetas con las que cuenta el paciente. Las trombocitopenias se van a dividir en adquiridas y congénitas. Y bueno, aquí tenemos a la púrpura trombocitopénica inmunitaria, que es la más grave y la más frecuente. Mi compañera ya más adelante nos va a hablar de las púrpuras. También se pueden dividir en periféricas y centrales. Tenemos que entre las periféricas podemos encontrar las infecciosas. Esto puede ser porque las infecciones pueden afectar la supervivencia y producción de las plaquetas y pueden ser virales, como por ejemplo el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el virus de la varicela, el virus de la hepatitis B o C. En cuanto a las bacterianas, pues estas son las que pueden ocasionar una septicemia o una coagulación intravascular diseminada. En cuanto a las medicamentosas,
Pues algunas personas, eso se puede presentar porque en algunas personas que reciben fármacos quimioterapéuticos, pues hay una supresión de la médula ósea. También es común que pacientes que reciben quinina y sulfonamidas pues presenten una trombocitopenia. Esto se va a deber a que los anticuerpos son anticuerpos dependientes de fármacos y pues van a reaccionar con antígenos específicos de la superficie plaquetaria. En cuanto a las causas autoinmunitarias, en estas podemos encontrar el síndrome de Evans, que se caracteriza por una anemia y una trombocitopenia autoinmunitaria. También podemos encontrar el lupus, el linfoma de Hodgkin, entre otras. Ahora, en la trombocitopenia de consumo, podemos encontrar la microangiopatía trombótica, como el síndrome hemolítico urémico y la macroangiopatía trombótica. También podemos encontrar coagulación intravascular diseminada, hemopatías, septicemias, entre otras. En cuanto a las centrales, podemos encontrar leucemias, enfermedad de Fanconi, invasión medular, leucemia mielofibrosis, entre otras. Y cuando hablamos de las congénitas, pues estas se pueden sospechar cuando hay antecedentes cuando hay antecedentes en la familia de alguna enfermedad. Y estas se van a dividir en aisladas y sindrómicas. Las aisladas pues se caracterizan o tenemos entre las más conocidas, que son las que afectan al gen GATA1, que tiende a presentar, cuando hay una alteración tiende a presentar el síndrome talasémico. Y cuando la mutación está en el gen AML, pues predispone a leucemias. En cuanto a las sindrómicas, pues estas se van a presentar, entre estas podemos encontrar el síndrome de DiGeorge y el síndrome de Jacobsen. ¿Hasta aquí algo que quiera agregar, doctora? No, más bien. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de las trombocitopatías, que si recordamos, pues estas van a ser anomalías funcionales en las plaquetas. Pueden estar asociadas o no a una trombocitopenia y pues sus etiologías pueden ser congénitas o adquiridas. Y bueno, aquí tenemos a estas dos que van a ser las congénitas. Tenemos a la trombastenia de Glassman, que pues esta se va a deber a una anomalía de la agregación plaquetaria. Y pues esta está ligada a un déficit ya sea cuantitativo o cualitativo del complejo glucoproteico 2B3A. Y el Bernard-Soulier se refiere a una anomalía de interacción entre las plaquetas y el endotelio vascular. También tenemos las trombocitopatías conocidas como defectos en la secreción, y entre estas tenemos el síndrome de Paul vacío, que en esta pues va a haber déficit de gránulos densos, por lo tanto también va a haber un déficit en su contenido, que como pueden ser el ADP, que es un activador plaquetario, y la serotonina, pues como sabemos es un vasoconstrictor. En cuanto al síndrome de las plaquetas grises, este es un déficit de gránulos alfa, y pues como va a haber déficit de los gránulos, pues por lo tanto no va a haber liberación de sus contenidos, y pues sus contenidos van a ser importantes para la hemostasia. En cuanto a las trombocitopatías, pues estas son realmente las más conocidas. Ahora vamos a hablar de la enfermedad de von Willebrand, que pues como sabemos se debe a un déficit del factor que recibe el mismo nombre. Y bueno, es el trastorno hemorrágico hereditario más frecuente, y este tiene dos funciones. Participa tanto en la hemostasia primaria como en la secundaria. En la hemostasia primaria es la principal molécula de adhesión que va a fijar la plaqueta al subendotelio que queda expuesto cuando existe la lesión. Y en la hemostasia secundaria, pues se va a unir al factor 8, lo que va a permitir su transporte plasmático. Se divide, bueno, sabemos que existen tres tipos de enfermedad de von Willebrand, dependiendo de la afección que se presente. Tenemos que en el tipo 1 hay una deficiencia parcial del factor. En el tipo 2 hay un defecto en la cualidad, es decir, que no desempeña bien su función. Y en cuanto al tipo 3 hay una ausencia total. Aquí no vamos a tener nada del factor. Entonces podemos decir que tanto el tipo 1 como el tipo 3 se deben a defectos cuantitativos, y el tipo 2 es un defecto cualitativo. Y bueno, el cuadro clínico de esta enfermedad, pues como sabemos, la mayoría de los síntomas van a ser parecidos a los plaquetarios, salvo en la forma más grave de la enfermedad, que pueden ser similares a los de la hemofilia. Aquí vemos que pues el cuadro clínico puede ser epistasis, menorragia, equimosis, hemorragia gastrointestinal, y pues en algunas variantes de la enfermedad, las más graves, como puede ser la tipo 3, que es una ausencia total del factor, se pueden presentar hematomas y hemartrosis. Y también es común que los datos,
signos se presenten cuando se realiza una extracción dentaria o en una amigdalectomía. Y respecto al diagnóstico, pues la National Health establece que una concentración del factor de von Willebrand medido con la prueba del antígeno, esta es la prueba que se realiza para diagnosticar la enfermedad. Entonces, si resulta con una cantidad inferior a 30 unidades por decilitro, pues entonces tenemos que la persona padece la enfermedad de von Willebrand. Y bueno, aquí tenemos a las pruebas que se realizan para el diagnóstico. Son pruebas específicas, es la prueba del antígeno del factor y la actividad del factor. Estas dos son las principales porque nos van a medir la cantidad total de la proteína y también nos van a valorar la interacción entre el factor y las plaquetas. Ya estas tres últimas van a ser más específicas para determinar a qué subtipo de enfermedad se trata. Bueno, y aquí en esta tabla tenemos lo que se debería encontrar o esperamos encontrar cuando se realizan las primeras dos pruebas. Y por último, tenemos el tratamiento que va a depender del tipo de enfermedad. Por ejemplo, si se trata de la enfermedad tipo 1 y algunas de tipo 2, se le puede administrar desmopresina. En cuanto a los concentrados de von Willebrand, se pueden dar en la tipo 3, en la tipo 2 y en la tipo 1. Y los antifibrinolíticos, pues por lo general se dan cuando existen hemorragias mucosas y también se pueden aplicar a todos los tipos de la enfermedad. Ahora, ¿hasta aquí algo que quiera mencionar, doctora? No, nomás y quería yo decir que como estás yendo bastante rápido, si algo de lo que dices tienen dudas, por favor que interrumpan para resolverlas antes de que continuemos. Ok. Bueno, entonces ahora nos vamos a enfocar si el paciente llega con un sangrado profundo, como una equimosis o un hematoma. Entonces, si recordamos, como mencioné al principio, es importante que a pesar de que el paciente llegue con datos que nos orienten a pensar en una alteración de la hemostasia secundaria, pues realizar una biometría hemática. Esto es para descartar si cuenta con una trombocitopenia o no. Ahora, si el paciente presenta trombocitopenia, pues ya vimos el protocolo que se debe seguir. Si el paciente no tiene trombocitopenia, lo que vamos a hacer es medir los tiempos de coagulación. Y bueno, aquí solo para recordar que el TP mide la vía extrínseca y el TTP mide la vía intrínseca. Ahora, para hablar de los tiempos de coagulación, vamos a usar este diagrama. Tenemos que le hicimos la prueba de los tiempos de coagulación y si el resultado es anormal, pues va a depender de cómo salieron las pruebas. Si el TP es anormal y la prueba de TTP es normal, probablemente se trate de una enfermedad temprana del hígado, de una deficiencia del factor 7 o del uso de warfarina. Ahora, si el TP es normal y el TTP es anormal, se puede deber a una deficiencia del factor 8, 9 u 11. Esto es conocido como la hemofilia, que más adelante vamos a hablar de esto. O también se puede deber a una enfermedad severa o moderada del factor de von Willebrand. En cuanto a si ambos tiempos de coagulación salen anormales, salen alterados, pues se puede deber a una enfermedad del hígado, a una deficiencia de la vitamina K o a una coagulación intravascular diseminada. Ahora, si realizamos los tiempos de coagulación y estos tiempos salen normales y ya descartamos alguna trombocitopenia, pues es importante reconsiderar otros diagnósticos, como puede ser el abuso o el maltrato hacia los niños, que por lo general esto lo podemos obtener con la historia clínica, o sea, nos puede orientar un poco a la historia clínica. Si vemos que el niño presenta pues hematomas en lugares que no son comunes, pues esto nos haría pensar en otra cosa. Igual es común que algunos niños que sufren maltrato pues lleguen con fracturas, entonces todo va a depender de la historia clínica que se realiza el paciente. También puede deberse a una deficiencia del factor 13, que es muy, muy, muy poco común. Y pues como ya vimos estos, ¿no? La enfermedad de von Willebrand, la alteración en las funciones de las plaquetas, que pues ya vimos en las diapositivas anteriores. Y bueno, no sé si quiere comentar algo hasta aquí, doctora. No, puedes seguir. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar de la hemofilia, que pues se conoce como la segunda causa más frecuente de enfermedad hemorrágica congénita y son las deficiencias hereditarias de factores de coagulación más comunes.
es casi exclusiva del sexo masculino, ya que está ligada al cromosoma X, y es común que los varones presenten afección clínica. Las mujeres pues suelen ser portadoras y por lo general son asintomáticas. Ahorita les voy a poner el esquema de más o menos cómo queda la herencia. Y pues si recordamos, la hemofilia A se va a deber a que existe un defecto funcional en el factor 8 de la coagulación, y la hemofilia B se debe a la deficiencia del factor 9. Y pues aquí tenemos a la herencia en padres, en una madre portadora de hemofilia y un padre sano. Tenemos que cuando la madre es portadora y el padre está sano, pues el 50% de sus hijos varones va a ser hemofílico y el 50% de sus hijas mujeres va a ser portadora. El varón va a presentar los datos clínicos característicos y en la mujer es poco común que se presenten porque es portadora. Ahora, si el padre es hemofílico y la madre es sana, tenemos que el 100% de sus hijos varones serán sanos y el 100% de sus hijas mujeres serán portadoras. Ahora, si el padre es hemofílico y la madre es portadora, tenemos que el 50% de sus hijas mujeres será hemofílica y el 50% de sus hijos varones también será hemofílico. Y el otro 50% de sus hijas mujeres pues será portadora. Es decir, que es muy poco probable que presente los signos característicos de la hemofilia. Me parece que en el Martínez se mencionaba que no es común que las mujeres presenten esos datos, sin embargo sí se ha comprobado que existen mujeres que presentan los datos clínicos más característicos. Así es, o sea, son raras las mujeres que padecen hemofilia, pero sí hay. Sí hay, porque como el trastorno pues ya va directo sobre, o sea, sobre masculino. A mí me encanta este esquema porque es una clásica de herencia mendeliana. Y cuando un padre es, bueno, cuando una persona es hemofilia, cuando es varón, sí es importante, pues ahí sí, hacer lo posible, buscar una pareja que no vaya a ser portadora, porque cuando el padre es hemofílico y la mujer es portadora, es el peor de los escenarios, porque la mitad de sus hijos van a ser hemofílicos y las niñas o son portadoras o lo padecen también. Es la única combinación que puede hacer que las niñas o las mujeres padezcan hemofilia. Creo que el menos grave es este donde el padre es hemofílico es el de medio, que el padre es hemofílico y la madre es normal, porque ahí los niños, los varones van a ser normales y las niñas van a ser portadoras. Además, creo que es el mejor escenario que hay. En cambio, cuando la madre es la portadora, o sea, es la portadora, yo digo que está peor porque allá hay hemofilia, transmite la hemofilia y transmite a las mujeres que son portadoras, no todas. Pero esto que se ve aquí esquemático, no siempre en realidad es así. Yo conozco familias de dos varones y los dos son hemofílicos. O sea, según esto debería ser uno hemofílico y otro no. O sea, es en grandes rasgos, no necesariamente va a ser así. Y lo mejor sería, por ejemplo, en el primer esquema de que todos sus herencias fueran mujeres, porque o van a ser normales o solo van a ser portadoras. Pero todas las combinaciones pueden ocurrir en la vida real. Esta es la teoría, nada más. Porque en cada embarazo se van a dar las 4 posibilidades de cada una. Entonces no se sabe en el momento dado cómo va a ser el niño. No es la suma de los hijos que la cuarta parte, sino que cada vez que hay un embarazo presenta una probabilidad, o sea, 25% de posibilidad para cada una de las combinaciones. ¿Me expliqué? Sí, doctora. Incluso se mencionaba que cuando los padres, pues la madre es portadora y el padre es hemofílico, muchas veces se pueden acudir a consejo genético, pues pues para planear esto de tener hijos. O sea, hay que estudiar porque la madre portadora tendría que estudiarse si realmente es portadora o no, porque si los padres
si ven el primer esquema, la madre es portadora, el padre no lo es, y las hijas pueden ser portadoras o pueden ser normales. Entonces, si tienes antecedentes hay que estudiar, porque cuando la hija es portadora no sabe del primer esquema si es portadora o es normal, entonces tendría que hacer su estudio para ver si es portadora o no. Bueno, continuamos. Sí. Ok. Y pues nada más para recordar que la característica de la hemofilia, ya sea A o B, pues van a ser la hemartrosis y el sangrado prolongado espontáneo, o que se presente después de traumas que pueden aparecer ya sea desde los primeros días de vida o hasta años más tarde. Pues la gravedad se va a correlacionar con los niveles de actividad del factor 8 o 9, pues, según sea el caso. Tenemos que las formas graves se van a presentar cuando las concentraciones del factor sean inferiores al 1%. Las formas moderadas comprenden un valor entre el 1 y el 5%, y las formas menores, las formas leves, pues tienen concentraciones del 5 al 40%. Y bueno, para hacer el diagnóstico de la hemofilia se basa en pruebas específicas que miden específicamente el factor, ya sea 8 o 9. Y pues el tratamiento se comentaba que puede ser con la sustitución de los mismos factores, es decir, agregarle los mismos factores al paciente, ya sea el factor 8 o 9, dependiendo del tipo de hemofilia que presente. Y pues eso sería todo por mi parte. Ya mi compañera les hablaría de púrpura y la enfermedad hemorrágica del recién nacido. No sé si quiere agregar algo más, doctora. Pues los hemofílicos están en riesgo están en riesgo del VIH, porque cada vez que tienen alguna hemorragia grave, que amerita hospital y que necesita alguna transfusión, pues aunque tenemos unas pruebas excelentes actualmente para evitar esto, pues no son 100% seguras. Sabemos que hay una ventana en el VIH y se requieren los crioprecipitados, que son los que tienen el factor 8, factor 9. Esos se forman de 4 donantes, porque los críos no vienen de una sola transfusión, un solo paquete globular, sino que se combinan 4 para hacer suficiente volumen, para que tengan suficiente actividad. Entonces eso los pone en riesgo mayor. Un paciente hemofílico que llega sangrando puede necesitar 4 críos, 8 críos, o sea, y cada uno multiplicado por 4, más lo que tenga que requerir de, de paquete globular o plasma fresco con factores de coagulación, que ese es otro, porque los factores el plasma fresco congelado a veces no tiene los factores de coagulación, pero están sacados para formar los crioprecipitados. Entonces, si se quiere, cuando se quiera corregir algo se pone el plasma para corrección de algún sangrado, hay que especificar que sea un plasma completo, que no le hayan quitado los factores de coagulación, porque no va a tener el efecto de lo que esperamos. Sin embargo, a pesar de que el riesgo ha disminuido muchísimo, porque las pruebas para VIH, pues antes no estaban tan refinadas como ahora. No solo van de VIH, en los bancos de sangre tienen mucho cuidado en otras enfermedades como son la hepatitis B, C, el citomegalovirus, todo se investiga. Sin embargo, con VIH siempre hay un riesgo. Eso es un riesgo mayor a alguien que no tuviera ningún sangrado. Es por eso la importancia de cuidar al hemofílico, que no tenga hemorragias graves, que ameriten un ingreso hospitalario, que ameriten transfusiones o el paso de los crioprecipitados. Y pues eso hace que pues la educación pues sea un poco difícil, porque tienen que ser niños consentidos. Hay que consentirlos porque y que ellos entiendan su enfermedad para que ellos se puedan cuidar. Definitivamente no deberían jugar fútbol, ningún deporte de contacto, que hagas por usar deportes suaves, que no tengan que disminuya el riesgo de algún traumatismo.
hago énfasis en hemofilia porque creo que de las que vamos a ver hoy de las hemorragias, pues es la más frecuente, la que seguramente verán otras que no son tan frecuentes, pues a lo mejor las estudiamos acá, las aprendemos de teoría, pero no tenemos oportunidad de conocerlas. Seguimos. Oye, Sí, yo nunca he visto un von Willebrand. No me he topado nunca con uno de esos. Hemofilia A, que es la más común. La B también, un poco más rara, pero sí se alcanzan a ver igual. Seguimos. sí. Pasamos ya a las preguntas. Sí. Okay. Bueno, para quien quiera contestar, ¿cuál es la presentación clínica más común del trastorno de la hemostasia primaria? Se presentaba con equimosis, petequias, sangrado gingival, creo que igual, y creo que igual hematoria y epistaxis. Ahora, También, ¿alguien? Sí. también quiero aclarar que cuando empezaste la presentación, que pusiste tus laboratorios para hemostasia primaria y secundaria, no hay que perder tiempo. Cuando llega un paciente sangrando, de una vez le piden plaquetas, obviamente hemática completa, las plaquetas, y le piden de una vez TP y TP, que es los tiempos de coagulación. No esperar que tío tenga eso. No fue primaria, vamos a hacer secundaria, porque ganan tiempo. Entre otras, y depende de las características que tengan, pues habría que pedir examen general de orina, química sanguínea, depende de las otras manifestaciones que presente, serían los demás laboratorios, pero casi de cajón piden también ego, porque en el ego también se trata de ver si no hay hematuria microscópica, si no está sangrando por allá alguna hematuria, y que pues no son invasivas. Con la VH va de cajón la química sanguínea y depende de cómo vengan sus condiciones, podrían ser electrolitos séricos agregados también a los tiempos de coagulación y a las plaquetas. Ok, doctora, gracias. Bueno, ¿alguien que quiera mencionar las dos funciones que desempeña el factor de von Willebrand en la hemostasia, tanto primaria como secundaria? Sirve para la adherencia a la glicoproteína 1B y también sirve para, ¿cómo se dice? Conservar al factor 8. Serán las dos. Sí, así es. Y por último, en un paciente que presenta hemofilia, ¿cómo se esperaría encontrar los tiempos de coagulación? Es decir, tanto el TP como el TTP. Es normal y el PTP alargado. TP normal y el TTP ya sea alargado o anormal. Y pues eso sería todo por mi parte, doctora. No sé si quiere comentar algo más. La púrpura, no vas a, no van a abordar a púrpura trombocitopénica idiopática, la púrpura de Heno-Schöpflin. Sí, mi compañera va a hablar de púrpura y de enfermedad hemorrágica del recién nacido. Sí, porque todas las patologías que están en el algoritmo que presentaste, hay que, bueno, si no las vemos todas hoy, habría que revisarlas, que son, Sí, vamos a seguir y vemos cuáles, creo que sí las presentan todas. Ok. ok. Sí. Bueno. Buenos días, doctora. Yo voy a compartir mi pantalla. Ok. ¿Me avisa si se ve? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, mi compañera ya mostró el algoritmo y yo me voy a enfocar más en las enfermedades. Doctor, si usted considera que me profundice mucho en el tema, igual podemos obviar algunas cosas para que no se haga tan largo. Ok, vamos a empezar con las púrpuras. ¿Qué es? Va a ser la extravasación de eritrocitos a la piel. Esto a consecuencia de trastornos hematológicos, de la coagulación o de los vasos sanguíneos.
va a dar lugar a lesiones que se van a clasificar por su tamaño. Las de menor a 2 milímetros se van a denominar petequias. Las de más de 1 centímetro van a ser llamadas equimosis. Y las de un tamaño pues, que van a estar intermedio van a ser ya las púrpuras en sí. Estas pueden ser palpables o no palpables. ¿Qué van a ser? Esto de palpable o no palpable pues va a ser definitivo para identificar la enfermedad. Aquí podemos ver las petequias, que van a ser pequeños puntitos, las equimosis, que van a ser más grandes, y pues las púrpuras. Otra característica de las púrpuras es que van a como que unirse, o sea, van a salir las manchas y se van a ir como que uniendo. Que en realidad en algunos casos son petequias que confluyen y forman la púrpura, forman, o sea, el área de la piel, si lo puedes ver allá, confluyen y entonces se forma lo que es la púrpura. Y a veces coinciden las dos en la misma enfermedad. Está la púrpura y tiene las petequias a un lado también, cuando más extensos, pues están las equimosis. Aunque las equimosis se ven como que están aparte. Son un poquito más oscuras de color. Bueno, para el diagnóstico de las púrpuras se va a dividir en hematológicos. Aquí voy a hablar sobre la púrpura trombocitopénica idiopática o autoinmune. Trastornos de la coagulación, que va a ser el déficit de proteínas C y S, y la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Trastornos vasculares, las vasculitis, que vamos a ver la de Henoch y la de Finkelstein, por fármacos, infecciones y traumatismo. Bueno, ¿qué pasa si nos llega un paciente con esas características? Primero tenemos que hacer una historia clínica detallada, identificar si tiene antecedentes heredofamiliares, en este caso, por ejemplo, hemofilia, si ha cursado con infección en un transcurso de 4 a 6 semanas pasadas, si ha tomado medicamentos, ver la gravedad del sangrado que tiene el paciente y pues una exploración física. Bueno, pasamos a la primera, que son los trastornos hematológicos. Aquí va a estar la púrpura trombocitopénica idiopática, o ahora llamada solo trombocitopenia idiopática o autoinmune. Esta es una enfermedad hemorrágica caracterizada por la destrucción de las plaquetas debido a la unión de un autoanticuerpo, habitualmente de la clase IgG, a las glucoproteínas plaquetarias y a la posterior depuración por el sistema fagocítico mononuclear. Bueno, la epidemiología: en el 50-65% de los niños con esta enfermedad tienen antecedentes de que cursaron con una enfermedad viral reciente. El pico de edad es de entre el primer y cuarto año. Afecta a ambos sexos y es más frecuente al final del invierno y la primavera, tras el pico estacional de enfermedades respiratorias virales. Esta trombocitopenia es la más frecuente, es la presentación de trombocitopenia aguda más frecuente en la infancia. Se va a clasificar dependiendo del tiempo de evolución. Antes estaba clasificado en aguda y crónica, de menor a 6 meses o mayor a 6 meses. Ahora ya cambió la clasificación, es el nuevo diagnóstico desde que lo identificas hasta los 3 meses, persistente de los 3 a 12 meses y crónica mayor a 12 meses. También se va a dividir
en primaria o secundaria. La primaria pues va a ser esta enfermedad en sí y la secundaria pues va a ser si el paciente presenta lupus o por medicamentos o por alguna infección viral. Bueno, en el cuadro clínico, la presentación, el padre va a referir que de la nada le empezaron a salir manchitas a su hijo que antes no tenía. Él va a referir el padre igual que su hijo estaba previamente sano. Bueno, también es importante recalcar que estas enfermedades van a estar en uno de sus diagnósticos diferenciales, pues es el maltrato infantil. Hay que identificar si son pues manchas de la enfermedad o pues por algún golpe. O sea, la eso enfermedad infantil no tiene petequias. Ajá, eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Sí, no hay petequias. A menudo se encuentran hemorragias gingivales en la mucosa, por ejemplo, en esta imagen. En general, existen antecedentes de una infección viral ocurrida 1 o 4 semanas antes del comienzo de esta enfermedad. Y bueno, la exploración física no se va a encontrar nada más que las petequias en la púrpura. Bueno, es importante señalar aquí que si se encuentran en el paciente hallazgos como hepatoesplenomegalia, dolor óseo o articular, es importante igual descartar otros diagnósticos como leucemias o lupus. Va a haber una clasificación por el recuento plaquetario. Los pacientes arriba de 50,000 van a estar mayormente asintomáticos. Entre 30 y 50 van a tener petequias y equimosis pues, al mínimo golpe. Con cifras de 10 a 30, los pacientes van a presentar petequias, equimosis, epistaxis, gingivorragias y ometorragias espontáneas. Los pacientes con cifras menores a 10,000 van a tener un alto riesgo de hemorragias internas, incluyendo pues, los órganos vitales. También el Nelson menciona una clasificación de acuerdo a la gravedad. Se va a dividir en 4. La primera es asintomática. La segunda son síntomas leves. La tercera, síntomas moderados. Y la cuarta, síntomas graves. Que es casi como lo que acabo de mostrar, pero aquí sin contar el recuento plaquetario. Bueno, en las pruebas de la Si tomas el recuento plaquetario, regrésala. Porque si no, ¿cómo harías la asintomática? No tiene ningún síntoma y tienes un recuento plaquetario bajo, persistente, que sería un hallazgo de laboratorio. Pero no llegas a tener petequias porque no llega a estar por cifras, por lo general, por debajo de 50,000 plaquetas. Entonces, si tienes el diagnóstico se hace con recuento de plaquetas y con el cuadro clínico. O sea, si son asintomáticos, no tiene cuadro clínico, pero sí tiene una plaquetopenia persistente y cuya recuperación simula la de una púrpura trombocitopenia idiopática y por eso existe la clasificación de asintomático. Pero pudiera ser que se tuviera y que nunca se pudiera hacer el diagnóstico, porque no hay síntomas. Sí, así lo mencionaba el libro. ¿Qué mencionaba? Que no necesita las plaquetas. Sí, que está, o sea, que se hizo como que una clasificación nueva más, digamos así, sencilla. Sin tomar en cuenta, pues, el recuento plaquetario. Exactamente, lo que quiere decir es que la gravedad no es independiente del número de plaquetas. Por ejemplo, un paciente puede tener 30,000 plaquetas y tener síntomas leves, y otro con 40 es tener síntomas graves.
O sea, que no, que la gravedad de la púrpura no está dado por el número real de plaquetas, o sea, en sí, o sea, sabemos que sí, pero no así tan exacto el número, sino por las manifestaciones clínicas que tiene, creo que es lo que quiso decir el libro. O sea, aquí, si está en el 4, si tiene episodios hemorrágicos graves que requiere transfusión, hospitalización, da lo mismo si tiene 10,000 a si tiene 40,000 plaquetas. O sea, está grave porque está ingresando y necesita transfusión y son síntomas leves, equimosis, petequias leves, pues aunque tenga 30, pues no está grave porque tiene unos síntomas, puede agravarse, o sea, es de cuidado. Pero yo creo que es eso lo que quiso decir, que esta clasificación está en función de la gravedad y no en función del número real de plaquetas. Bueno, nada más para mencionar, esta clasificación la saqué de la GPC, pero me di cuenta que estaba ya muy obsoleta. Esta es del Nelson. Bueno, en las pruebas de laboratorio en la ABH es frecuente pues una trombocitopenia intensa. Con plaquetas van a estar a tamaño normal o aumentado. En caso de que exista epistaxis, menorragia intensa, la concentración de hemoglobina puede disminuir. Si no es así, pues puede estar normal. En las indicaciones para realizar un aspirado de la médula ósea, son un recuento o una fórmula leucocitaria anormal o una anemia sin explicación. Además de los datos sugestivos de insuficiencia medular o neoplasia identificados en los antecedentes clínicos o en la exploración física. O sea, el esparo medular no es de entrada, es después de, si no se recupera como se espera y se evoluciona o se vuelve crónica, entonces son casos especiales que se le pide la médula ósea. Sí, no es algo que se haga de rutina. Así es. En las poblaciones, bueno, digamos así, de riesgo, por ejemplo, los adolescentes ya con vida sexual activa, debe analizarse el VIH o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual viral. El análisis de anticuerpos antiplaquetarios rara vez va a resultar útil para esta enfermedad. Si existe alguna anemia inexplicada, pues deberá hacerse una prueba de COMS para descartar un síndrome de Evans, que es la anemia hemolítica y trombocitopenia autoinmunitaria. El síndrome de Evans puede ser idiopático o va a constituir un signo temprano de lupus eritematoso sistémico. Bueno, ya en el tratamiento, el objetivo va a ser revertir o evitar las hemorragias con relevancia clínica. Se va a decir que hubo una buena respuesta al tratamiento cuando el conteo de plaquetas va a ser igual o mayor a 100,000 en al menos medidas dos ocasiones, con 7 días de diferencia cada una. O cuando las plaquetas son mayores a 30,000 o al menos incrementó 2 veces por arriba de la cuenta basal en al menos 2 ocasiones. Va a haber la indicación de tratamiento, pues va a depender del número de plaquetas. Si el paciente tiene más de 50,000, pues no está indicado tratarlo. De 30 a 50,000, pues solo va a ser el tratamiento en caso de que haya hemorragia o en caso de que el paciente requiera cirugía. De 10,000 a 30,000, aquí ya se puede tratar, más que nada con medicamentos vía oral o si los pacientes son asintomáticos. Y en menos de 10,000, pues ya hay que ingresar al paciente. El tratamiento de primera línea, pues siempre van a ser los corticosteroides. En primer lugar, pues está la prednisona en vía oral de 1 a 2 miligramos kilogramo día. Ya si se necesita administrar por vía intravenosa, pues están los bolos de dexametasona de 40 miligramos al día por 4 días.
o metilprednisolona, 30 miligramos. El tratamiento va de 30 miligramos a 1 gramo, que es lo máximo que se puede dar por 3 días. O el tratamiento con inmunoglobulinas. En el segundo apartado son los trastornos de la coagulación. Aquí estoy mencionando la púrpura fulminante neonatal. Esta es una enfermedad grave y poco frecuente. Va a ser causada por deficiencias congénitas o adquiridas de las proteínas C o S. Bueno, aquí están las etiologías de la púrpura neonatal fulminante. Los niños con esta deficiencia, con deficiencia congénita, van a presentar un cuadro de púrpura fulminante con un inicio muy rápido, generalmente dentro de 2 y 12 horas después del nacimiento. Para saber si el paciente tiene esta enfermedad, la concentración plasmática normal de proteína en los recién nacidos proteína C es entre 25 a 40. Si el paciente tiene menor a eso, pues hay que empezar a pensar con esta enfermedad. Los pacientes van a presentar un aspecto inicial de máculas eritematosas bien delimitadas, que van a evolucionar rápidamente con zonas de necrosis y hemorragia. Las necrosis van a comenzar entre 24 y 48 horas después de la aparición de estas primeras lesiones. Van a estar rodeadas por un borde fino de eritema. La hemorragia en la dermis va a ocasionar la formación de vesículas y bulas de contenido hemorrágico. Aquí tengo las imágenes de un caso. Aquí se presenta el primer signo. Aquí el paciente ya tiene, es día 2 de nacido. Ya se va a ver el eritema diseminado y se va a ver aquí un pequeño blanqueamiento durante la digitopresión. Aquí ya se ve como el cuadro ya evolucionó rápidamente. Este es 24 horas después del inicio del cuadro. Se puede observar la coloración violácea y la necrosis en las regiones distales. Para efectuar el diagnóstico de esta enfermedad, obviamente primero se debe sospechar. Se deben recolectar muestras de sangre de los padres y, en este caso del bebé, para la detección del antígeno de los niveles de actividad de las proteínas C y S. El tratamiento va a ser con una fuente exógena de la proteína. En este caso, se menciona que el plasma fresco congelado ha sido utilizado con éxito, el cual va a contener 95 unidades de proteína C. Se van a administrar en una dosis de 10 a 20 miligramos por kilo cada 8 a 12 horas. Estos van a aumentar los niveles plasmáticos en 30 unidades. El pronóstico está relacionado con el diagnóstico oportuno, los niveles de deficiencia que va a tener el paciente y el manejo del cuadro agudo. Generalmente va a haber una mortalidad alta. La mortalidad es alta antes del diagnóstico a causa de la coagulación intravascular diseminada. Las fotos, ¿de dónde las sacaste? Es de un caso que encontré de un paciente con esta. Es que yo lo que veo allá, aparte de la púrpura, creo que es un paciente séptico, ¿no? Lo tenías el caso clínico, una sepsis con trombocitopenia fulminante. Si quieres, sí, porque son las fotos clásicas de una CID, eso, que ve, o sea, sí tiene la púrpura, sí es fulminante, pero está agregado, asociado a un proceso infeccioso, una septicemia. Creo que no es el mismo niño el de la primera que el de la última, ¿no? ¿O sí es? Sí, era el mismo paciente. Pero entonces la última, donde tiene los dedos necróticos, sería la primera y esta, día 3, y la que pusiste de primero son más días. No, es esta.
Lo Día puse uno. en orden, día 1, día 2, día 3. La descamación que veo en la patita de la primera es la descamación clásica después de una sepsis. Ya ven que cuando hay sepsis y choque se protege el corazón, cerebro, y entonces se desprotege lo que es tubo digestivo. Ya lo vimos que nosotros tenemos enterocolitis y la piel también sufre ese daño, y entonces después cuando se empieza a recuperar la sepsis, esta descamación, porque sí se ve, ¿no? Se ven los deditos así descamados. Esta descamación está hablando de que se está recuperando, o sea, ya está saliendo piel nueva abajo y está tirando esta. Entonces, según esta foto del niño, posterior a la sepsis, entonces presentó una CID, porque la de las patitas, muéstralo, la última la patita, se ve necrosis, que no solamente es equimosis, sino está necrosado todo el dedo, se ve profundo, el color que tiene, se ve que está necrosado. Estos dedos pueden acabar amputados. Lo decía el caso clínico, si perdió esos deditos. No, creo que igual se muestra como en la resolución de la enfermedad. Porque es el día, porque lo que es el día 3 todavía. Entonces se podría hacer, ¿no? Dependiendo de si se pone el tratamiento rápido, porque aquí hay que anticoagular, aunque esté en la trombocitopenia, porque hay estas necrosis, son trombos. Será interesante. Tienes la... ¿de tu caso? Sí lo tengo, pero no lo tengo abierto ahorita. Podría subirlo al Tips para revisar luego. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, nos vamos con los trastornos vasculares. Aquí vamos a ver las vasculitis. En este caso es la púrpura de Schönlein-Henoch, o ahora llamada vasculitis por IgA. Esta es una vasculitis de pequeños vasos caracterizada por fenómeno de leucocitoclasia y depósito de complejos inmunes de inmunoglobulina A1 en la pared vascular. Va a afectar piel, articulaciones, tubo digestivo y el riñón. En el 90% de los casos van a ocurrir en la edad pediátrica. Es más frecuente en las edades entre 3 a 15 años, con un predominio en el varón. El 50% de todos los casos ocurre en niños de 5 años o menores, y el 75-90 en menores de 10 años. Aquí se puede ver las púrpuras van a ser palpables, se puede ver pues claramente que sobresalen de la piel. Esta enfermedad va a ser más habitual durante el invierno y la primavera, y va a ser inusual en los meses de verano. En el cuadro clínico, pues esta es una enfermedad multiorgánica. Va a presentar la tetra, que es la púrpura palpable en ausencia de trombocitopenia y coagulopatía, dolor en articulaciones, dolor abdominal y afectación renal. Bueno, en las manifestaciones cutáneas, estas lesiones son el signo de presentación en aproximadamente el 75% de los pacientes. La erupción comienza con petequias y la púrpura palpable. En ocasiones igual pueden aparecer en forma de exantema maculopapular u urticaria. Esta erupción puede ser pruriginosa, pero rara vez va a ser doloroso. Aquí se puede ver. Igual vi que se llamaba estas púrpuras en signo de pantalón, pues obviamente donde están en el área de las piernas.
En las manifestaciones articulares, estos van a aparecer entre el 50 y 80% de los niños. Va a consistir en artritis o artralgias que va a afectar a pocas articulaciones, va a predominar a grandes, en este caso extremidades inferiores. También puede afectar a los miembros superiores, en muñecas, codos y dedos. Clínicamente se va a caracterizar por una inflamación periarticular, no asociada a eritema, calor ni derrame, pero sí va a haber dolor y una limitación en la movilidad. En las manifestaciones gastrointestinales, el síntoma más frecuente es el dolor abdominal. Generalmente el dolor va a ser un cólico leve moderado que se puede acompañar de vómitos. En algunos casos el dolor puede ser muy intenso y limitante. La invaginación es la complicación gastrointestinal más frecuente. Y en las manifestaciones renales, los pacientes, se va a presentar entre un 20 a 55% de los pacientes y son el factor pronóstico a largo plazo más importante de la enfermedad. Se mencionaba que si sale entre la adolescencia o ya más, bueno, ya en la etapa adulta, pues es un factor de mal pronóstico. Los síntomas renales generalmente van a aparecer entre los primeros 2 meses después de la primera manifestación, en este caso la erupción cutánea. La afectación va a consistir en una glomerulonefritis y va a abarcar desde hematuria microscópica, proteinura leve, hasta hematuria macroscópica, hipertensión arterial, síndrome nefrótico, nefrítico y ya, pues ya la insuficiencia renal. Acá se pueden ver cómo se va a presentar la enfermedad. Esa parece que ya se infectó, esta, la de los pies. No solamente es púrpura, si la puedes poner grande. ¿Ves? O sea, Que tiene están unas las bulas, ampollas. ver las bulas. Sí, está infectada, es una púrpura infectada. No es la clásica, la que pon la de arriba. Bueno, no se ve bien la foto, pero así debe ser. O sea, ligeramente se palpan, pero es ligero. Y duele, porque las vasculitis duelen, o sea, como que arden. No duele mucho, pero sí suficientemente molesto. Okay. Y la de abajo definitivamente está infectada. Bueno, el diagnóstico va a ser básicamente clínico y se basa en las manifestaciones clínicas cardinales ya antes mencionadas. Los estudios complementarios se encaminan a establecer más que nada un diagnóstico diferencial y a determinar el grado de extensión de la afectación de la enfermedad. Aquí el artículo de la Asociación Española de Pediatría menciona que los criterios los criterios clasificatorios es criterio obligatorio que haya la púrpura y al menos uno de los siguientes criterios: dolor abdominal, la histopatología, artritis o artralgias y la afectación renal. No van a existir estudios laboratorios específicos para el diagnóstico, para este diagnóstico. Todo niño con sospecha debe ser estudiado de forma proactiva, pues para detectar a tiempo si hay un compromiso renal. En el caso de un dolor abdominal intenso, se debe realizar una ecografía abdominal para descartar invaginación intestinal. Es un niño que no se ve grave, pero que no se ve grave, pero podría agravarse y requiere vigilancia. Podría ser hospitalaria, podría ser en casa, pero siempre tiene que tener un seguimiento para evitar las complicaciones futuras. Sí, perdón. Casi no la escucho, Fran. No sé si es mi internet. ¿Se escuchó lo que dije?
Yo no lo escuché. No escuchaste. O sea, dije que, No. que el paciente no se puede no verse grave, o sea, va por las lesiones de la piel porque preocupan, pero el paciente se puede ver bien fuera de la molestia que tiene, pero con las complicaciones abdominales y renales amerita un seguimiento, que el seguimiento podría ser en la consulta general a domicilio o puede ser hospitalario dependiendo de la manifestación clínica, como vaya. Si va bien, pues se puede hacer un seguimiento desde su casa, pero hay que pedir eh, repetidamente, o sea, dependiendo de cómo vaya, cuando menos cada semana, laboratorio, biometría hemática completa, ego, y verla cómo se está alimentando, detectar a tiempo, si tuviera alguna complicación, detectarla a tiempo, saber que es un niño lábil, que podría complicarse, aunque no lo esté, si no lo está, no amerita ingreso, pero sí estar bien atentos para el momento de que pueda ameritar, que tenga una atención temprana. ¿Me escuchaste? ¿Me escucharon? Sí, esta vez sí un poquito Ok, más. seguimos. Es que como que se corta su audio. El mío se corta. Bueno, no sé si es su internet o el mío, pero casi la escucho medio cortado. Bueno, en diagnósticos diferenciales, pues si los pacientes van a cursan con púrpuras, está el edema hemorrágico agudo del lactante, que igual ya es Finkelstein, que lo voy a mencionar en un ratito. Vasculitis por hipersensibilidad, granulomatosis con poliangeitis, que era antes llamada granulomatosis de Wegener. Granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Si los pacientes, bueno, todos estos, si los pacientes tienen artritis o artralgias, hay que igual identificar si no es un lupus o artritis idiopática juvenil, que vimos la clase pasada, fiebre reumática aguda y artritis séptica reactiva, sinovitis transitoria de cadera. Si el paciente tiene dolor abdominal, hay que descartar otras causas de abdomen agudo como apendicitis o invaginación. Si tiene afectación renal, sería nefropatía, IgA o enfermedad antimembrana vasculoglomerular. En donde tienes púrpura, todas son vasculitis. Todas las que tienes allá son vasculitis de otro tipo. Por ejemplo, la de Felkenstein es vasculitis, y igual esa de Stuart, Strauss, también es una vasculitis. Todas las demás son vasculitis. El diagnóstico diferencial con vasculitis. El origen de las vasculitis es lo que lo hace diferente. Bueno, el tratamiento en la gran mayoría de los pacientes se van a recuperar espontáneamente en el curso de pocas semanas. El tratamiento va a ser más que nada sintomático. En este caso se pueden dar AINES, van a estar contraindicados en el caso de hemorragia digestiva activa o córtico, ya sea prednisona, debe ser de 1 a 2 miligramos por kilo al día. En casos graves se puede considerar metilprednisolona de 10 miligramos con un máximo de 1 gramo al día, lo que había mencionado antes. Bueno, ya el tratamiento renal, pues ya es mandar al paciente con un nefrólogo pediatra para que le lleve ya el tratamiento adecuado. Bueno, es una enfermedad que autolimitada se va a resolver de 2 a 6 semanas, aunque
33% de los pacientes van a presentar recurrencias. Y Sí, bueno, aquí puse... en los casos graves donde se ajá. considera la metilprednisolona, pues tienen que ingresar. Por eso, o sea, el tratamiento es IV. En cambio, cuando están en casa, pues puede ser con prednisolona o prednisona, que es el tratamiento oral, que generalmente sí se da porque molesta mucho. O sea, la vasculitis sin tratamiento tarda más tiempo en desinflamar y es molesto. O sea, sintomáticamente molesta mucho. Entonces sí se dan los esteroides orales para disminuir más rápidamente la inflamación y mejorar el tiempo de evolución de la vasculitis. ¿Seguimos? Bueno, está el diferencial con la enfermedad de Finkelstein, o ahora llamado edema agudo hemorrágico de la infancia. Esta igual es una vasculitis de leucocitoclástica de pequeños vasos. Va a afectar principalmente a niños menores de 2 años. Es el de manos, pies, cara. Más que nada porque se va a presentar en los declives. Bueno, en la clase del doctor Pablo menciona que es porque están gateando, por eso se presentan estas áreas. ¿Por qué qué? Son los niños que gatean. Ajá. Entonces, como se va a presentar en las áreas de declive, por eso se presentan en manos, pies y cara. Uh-huh. Bueno, característicamente no presentan afectaciones viscerales. Su típica apariencia de las lesiones cutáneas contrasta con el buen estado general de los pacientes. Este igual va a ser de recuperación espontánea de 1 a 3 semanas, sin secuelas permanentes. Aquí puse una comparación de estas dos enfermedades. En esta de Finkelstein, la edad de los pacientes va de los 4 meses a 2 años. En la púrpura de Henoch son más grandes. Aquí dice de 3 a 6, pero pues se menciona que va de los 3 a 15 años. Claro. Los síntomas... Aquí, ajá. Está bien, sigue. Ajá. Los síntomas en la de Finkelstein va a ser un buen estado general a comparación de los pacientes de la púrpura de Henoch, que va las características que ya dije anteriormente: dolor abdominal, artralgias, vómitos. En la clínica de esta primera, bueno, de Finkelstein, las lesiones van a ser lesiones purpúricas en escarapela, en cara, en orejas, bueno, igual pies y manos. En la de Henoch se va a ver más que nada en las extremidades inferiores. La afectación cutánea en la de Finkelstein pues va a ser rara vez, y en la de Henoch es frecuente. El laboratorio va a ser normal en Finkelstein, y en Henoch va a haber una elevación de IgA, proteinuria, hematuria. Bueno, la patología, la Finkelstein va a ser vasculitis leucocitoclástica, depósito perivascular TC1Q. En el Henoch, vasculitis leucocitoclástica con depósitos vasculares de IgA. Y el pronóstico va a ser resolución espontánea de 1 a 3 semanas. Y en el Henoch dice variable, imagino que por la... Para lesiones renales. Pues el paciente va a presentar... Sí. Bueno, los criterios diagnósticos de la enfermedad de Finkelstein: pacientes menores de 2 años, lesiones purpúricas o equimóticas en forma de escarapelas, o sea, edema facial, orejas y extremidades, ausencia de compromiso sistémico visceral, como lo que ya había mencionado, pues, recuperación espontánea y buen estado general. Se menciona que muchas veces esta enfermedad de Finkelstein va a ser
no va a ser bien diagnosticada, por eso no se mencionan tantos casos, o puede estar confundida por la enfermedad de Henoch. Sin embargo, pues se puede notar claramente las diferencias, pues las afectaciones que va a presentar la de Henoch, que es renal, gastrointestinal, y en cambio aquí pues no va a haber nada de eso. No ver nada de eso, sí. Y a veces están precedidas también de una virosis, la mayoría. Ay, bueno, aquí se pueden ver Está bonita cómo se va. Ay. Sí. Bueno, en los fármacos va a haber una gran cantidad de fármacos que pueden causar púrpuras. En este caso puse los que pueden, los que están asociados a trombocitopenia, que son todos estos. Bueno, no voy a enfocarme mucho en esto, solo para que sepan que igual puede ser por fármacos, por infecciones, ya sean bacterias, virus, hongos o parásitos. Se va a ver, dependiendo pues del organismo, el tipo de púrpura que puede causar. Uh-huh. Y los traumatismos, bueno, hay veces que vemos al paciente que tiene púrpura petequial que va a aparecer encima del cuellito, pero eso es por llanto, vómito pues intenso, las maniobras de Valsalva, por succión o algunas lesiones deportivas como pues patadas o impactos de pelota. Va a ser la morfología geométrica, especialmente cuando son lesiones que se limitan a zonas accesibles, pues van a sugerir que es un mecanismo facticio. Sin embargo, la presencia de lesiones múltiples, repetidas y en diferentes estadios, o sea, si llega el paciente con lesiones en diferentes estadios de estas, en diferentes estadios, van a, Equimosis que se ve abajo. sí, pues van a obligar a descartar el síndrome de maltrato infantil. Sí. Bueno, ahora nos vamos con la enfermedad hemorrágica del recién nacido, o ahora llamada hemorragia por deficiencia de vitamina K. Esta es una coagulopatía adquirida secundaria, una deficiencia de factores de la coagulación dependientes de vitamina K. Se manifiesta por hemorragias a diferentes niveles, siendo la de mayor impacto en el sistema nervioso central. Bueno, aquí está un cuadrito de la clasificación dependiendo del tiempo. Van a ser 3: temprana, clásica y tardía. La temprana es en las primeras 24 horas. La localización de las hemorragias va a ser piel, cuero cabelludo, intracraneal e intraabdominal. Los factores van a ser medicamentos en la madre como warfarina, anticonvulsivantes, antifímicos. La clásica va a ir del día 1 a 7. La localización va a ser gastrointestinal, umbilical, piel, mucosas y circuncisión. Los factores va a ser alimentado con leche materna con poca ingesta, y la tardía, que es a partir del día 8, con un pico entre las semanas 3 y 8. La localización de las hemorragias va a ser intracraneal, piel y gastrointestinal. La etiología es idiopática o secundario alimentario con seno materno exclusivo por un largo periodo, o secundario a mala absorción por enfermedad de base como atresia biliar, deficiencia de alfa-1 antitripsina, fibrosis quística, o por diarrea crónica, en este caso también asociada a uso de antibióticos.
El factor de riesgo más importante es la lactancia materna exclusiva sin la aplicación de vitamina K al momento del nacimiento. Y se puede prevenir con la administración de vitamina K. Se recomienda aplicar 1 miligramo intramuscular al momento del nacimiento en dosis única. Y bueno, el diagnóstico de esta enfermedad se realiza en menores de 6 meses que presentan hemorragias espontáneas, equimosis, hemorragia intracraneal con tiempos de coagulación prolongado. En la forma tardía, el 50-63% de las hemorragias van a ser intracraneales y se va a manifestar por vómitos. El 44% va a tener la fontanela abombada. El 40% va a presentar palidez, rechazo al alimento, lo dije al revés. Bueno, rechazo al alimento 32% y convulsiones en un 40%. Se recomienda sospechar esta enfermedad en todo recién nacido lactante menor de 6 meses que presenten hemorragias a diferentes niveles, que no haya recibido la aplicación de vitamina K al nacimiento. Y bueno, el tratamiento, pues la gravedad de las hemorragias va a ser variable, o sea, tratamiento variable. Si la hemorragia es leve, pues puede ser suficiente solo aplicación parenteral. La dosis es de 1 a 2 miligramos. Si la hemorragia es grave, es necesario aplicar, bueno, se menciona que plasma ostresco congelado en dosis de 10 a 15 mililitros por kilogramo. Y ya, si se detecta al neonato, si se detecta a un neonato que haya cursado con esta enfermedad, deberá ser tratado en el primer nivel durante tener una vigilancia de control de niño sano en el primer nivel de atención. Creo que por lo menos durante 1 año. Sí, pero como todos. Y me gustó, y me gustó este algoritmo de la GPC, diagnóstico y diagnóstico diferencial, ya que uno de los diferenciales es la hemofilia A y la hemofilia B, que ya mencionó mi compañero. Sí. Y es todo, ya serían las preguntas, lo que sigue. O sea, la enfermedad hemorrágica recién nacido por vitamina K, prácticamente cuando se aplica la vitamina K, como que se quita ese riesgo que sea su origen la vitamina K. Tenemos muchas hemorragias, pero pueden ser las encefalopatías hipóxico-isquémicas, también provocan trastornos de la coagulación, pueden sangrar por sepsis, por hemofilia, por otro trastorno congénito, pero prácticamente quitamos el riesgo de que sea por vitamina K cuando se administra. Afortunadamente en México tenemos la norma que tiene que, o sea, es una obligación inyectar vitamina K al nacimiento. Del momento que nace y lo meten al cunero y lo bañan, porque es otra cosa que tenemos aquí en México, no en todos lados se baña recién nacido inmediatamente del nacimiento. Acá sí, en los hospitales públicos sí lo hacen, lo bañan y cuando lo están secando están aplicando la vitamina K. Vamos a las preguntas. Bueno, la primera es, menciona la tetrada de la vasculitis por IgA o también conocida como púrpura de Schoenen-Heinz. Pues primero tenemos la púrpura como tal, que es palpable, y en miembros inferiores, también el dolor abdominal, el dolor articular y las alteraciones renales. Muy bien. En segunda, menciona la clasificación por gravedad de la púrpura trombocitopénica idiopática. Son 4. La asintomática, la que presenta síntomas leves, que podría ser sangrado nasal, epistaxis, equimosis, pero son leves y ocasionales. Está la
las de síntomas moderados, que puede ser lesiones mucocutáneas. Igual puede ser sangrado nasal, pero este ya es un poquito pues, más abundante y más importante. Y la última ya que sería de síntomas graves, que ya son episodios hemorrágicos como menorragia o evacuaciones melénicas, y estas sí requieren transfusiones o posiblemente hospitalización. Y ya estos síntomas pues sí interfieren pues con la calidad de vida del paciente, creo que son esas. Sí. Y bueno, ya por último, la localización de las hemorragias en la enfermedad hemorrágica de recién nacido por su tiempo de presentación. Sí, perdón. Si era la temprana que aparecía en las primeras 24 horas, mayormente se iban a encontrar las hemorragias en lo que es el cuero cabelludo, intracraneales, en la piel y en algunos casos intraabdominal. Cuando era la clásica, que era entre el primer día al séptimo día, más que nada eran gastrointestinales, después de la circuncisión, en piel y mucosas. Y si era la tardía, que era después del octavo día y podía tardar hasta 8 semanas, eran intracraneales en la piel y las gastrointestinales. Sí, correcto. Pues es todo, doctora. No sé si quiera mencionar algo más. Pues, no sé, algunas dudas, preguntas. Doctor, me quedó la duda de cuándo se puede indicar la aspiración de médula ósea. Para la púrpura, Para la trombocitopenia. o sea, la púrpura trombocitopénica, cuando es crónica la afección, se ve la médula ósea para ver cómo están los megacariocitos, cómo se están desarrollando y por dónde puede estar el defecto. Algunos de esos niños acaban en esplenectomía, porque el vaso también empieza a atrapar las petecas están defectuosas, las empieza a atrapar y empieza a crecer, y a veces uno de los tratamientos es quitar el vaso, lo cual se trata de evitar. Mientras más chico sea el bebé, más riesgo tiene a futuro de que se quede sin vaso, porque allá también es un órgano que ayuda mucho a la inmunidad. Cuando una persona adulta pierde un vaso, pues prácticamente no pasa gran cosa, pero en la edad pediátrica es importante. Entonces se hace la médula ósea, la indica generalmente hematólogo, y sigues sigue la evolución del padecimiento, pero la mayoría de ellas se recuperan. Son los pacientes que se van quedando, como vimos con el síndrome nefrótico y nefrítico. La mayoría se recuperan con tratamiento y regresan a su vida normal y hagan en cuenta que no pasó nada. Y una minoría se quedan con el trastorno crónico que los puede llevar, los lleva insuficiencia renal crónica, ya candidatos a trasplantes. Gracias, doctor. Hay una infección viral bastante frecuente en nuestro medio, que también hace algunas lesiones, no son purpúricas, pero en algún momento pudieran tener como diagnóstico diferencial. A ver si se acuerdan, a lo mejor ya lo vieron en Infecto, que también se caracteriza por manos, pies y boca, pero es un virus. ¿Se acuerdan de esa enfermedad o si la vieron en Infecto? ¿Es la de mano, pie, boca, doctora? Ajá, pero fue el virus que la Creo que ocasiona. parvovirus bueno, no me acuerdo. Coxsackie. Pues, Y también esas lesiones también en un momento dado pueden hacer dudar si es petequia o no, pero ahí el cuadro clínico el paciente está febril,
es febril y pueden hacer presión sobre las lesiones y ven que no son petequias. O sea, porque la distribución más o menos igual y la edad igual, porque son en niños pequeños, o sea, que son muy frecuentes en las guarderías y preescolares o lactantes. Bien, entonces, si no tiene más dudas, nos vemos mañana. Creo que sigue. Doctor, nada más. ¿Sí? ¿Cómo puede diferenciar clínicamente era vasculitis GA, el Shenoch, contra el LES? Porque según yo son muy parecidos. Lupus. Ajá. Sí. Lo que pasa es que la vasculitis del lupus no es tan extensa como la del Henoch. La vasculitis del lupus puede ser que la tuviera en un codo, en especies de extensión, pero no son en el codo, la puede tener en la cara también, la puede tener en el miembro inferior, pero no tienen la extensión que tiene el Henoch-Schönlein. Y además, cuando hay vasculitis por lupus eritematoso, generalmente se acompaña de malestar general porque se considera que es un signo de activación del lupus. Entonces hay malestar general y está la vasculitis allá, pero no logra formar un área extensa de púrpura, sino que digamos que son 3-4 centímetros en el codo. Tiene una y tendrá otra en la rodilla, por así decir, nada más. Son vasculitis. Puede ser vasculitis de otro origen, pero no a la extensión que tiene un Henoch-Schönlein. Ok, muchas gracias, doctora. Doctora, igual quería recapitular algo que había dicho al principio, de que a veces los pacientes pueden no presentar la púrpura en sí, entonces solamente diagnosticarlo por biometría hemática y todos los laboratorios se haría entonces. Bueno, la Henoch-Schönlein no, porque esa no cursa con plaquetopenia. La púrpura idiopática, sí, la que dijimos, la que es asintomática, pudiera ser un niño tener otra consecuencia, alguna otra patología, y que se tomara un laboratorio y que tuviera una plaquetopenia, que no alcanza a ser ningún signo hemorrágico, ninguna petequia, nada, que tuviera el antecedente de una infección previa o de algún fármaco o algo. O sea, igual que sí, igual que no. O sea, cuando es asintomático, no se puede atribuir también cualquier baja de plaquetas, que es una púrpura trombocitopénica idiopática asintomática. Pero generalmente cuando tiene que haber síntomas para que haya una enfermedad, bueno, no en todos los casos, pero sí es muy difícil. Podríamos decir que te ponen allá asintomática como para tener en mente que podría existir, pero que difícilmente se vaya a ver alguna vez en la clínica. Gracias, doctora. Okay. Y el riesgo con las púrpuras cuando son leves, porque hay que tener seguimiento, porque cuando toman un laboratorio, digo de púrpura trombocitopénica, ¿no? Y tienen unas plaquetas, no saben si es el tope, si es el punto final o va a seguir bajando, por eso se requiere la vigilancia. Si se acuerdan de los pacientes que tienen dengue, que tienen plaquetas bajas, antes, cuando no hay época así tan fuerte, por debajo de 90, 80 mil plaquetas, ya los ingresan para vigilancia y les van tomando hasta el punto en que empiezan a ver que ya se empiezan a elevar. Porque con 80 mil plaquetas lo mandas a su casa y sobre todo en los públicos, que no es ahorita vengo y me atienden, sino que a veces tienen que hacer cola. Y ya sabemos que el dengue, la deshidratación puede llevarlos a choque y son choques refractarios al tratamiento. Entonces, cuando hay muchísimo dengue, entonces a veces cortan, no, que ingresen hasta que tenga 60 mil plaquetas, ¿no? O sea, le empiezan a bajar porque no pueden sostener tanto paciente
en los hospitales. Pero el riesgo no es eso, el riesgo es si tuviera 60, pero sé que esa es la más baja, pues no hay riesgo. Entonces los ingresan y les hacen vigilancia cada 8, cada 12 horas. Y en el momento que tienen dos laboratorios, que las plaquetas empiezan a subir, entonces ya lo pueden egresar. En las púrpuras la recuperación no es tan rápida como en un dengue, tarda un poquito más, pero mientras las plaquetas estén yendo de bajada, hay que vigilarlos. Y cuando empiecen a subir, verificar con 2 o 3 veces más que ya realmente están de subida para evitar las complicaciones. Como aquí no bajan tan rápido como el dengue ni suben tan rápido como el dengue, pues da tiempo de que tenga una secuencia, si el paciente no está grave, a nivel de consulta general, para vigilar estas plaquetas. Bien, ¿algo más? Bueno, pues nos vemos mañana. Hasta mañana, doctora, gracias. Hasta mañana, doctora. Muchas Bye, gracias. doctora. Hasta luego.